Con el permiso de la Presidencia, vengo a nombre de la Comisión de Radio y Televisión a exponer los motivos y fundamentos de la reforma al párrafo primero del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El dictamen que hoy vamos a discutir y que hemos aprobado por unanimidad en la Comisión de Radio y Televisión propone aprobar en sentido positivo la iniciativa que presentó el diputado Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano y quien estuvo muy de cerca revisando el tema. Este dictamen de reforma al artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones pretende lograr la plena congruencia de dicha ley con el texto constitucional vigente que reconoce la pluriculturalidad de la nación y su diversidad de lenguas. En concreto, el dictamen propone que las estaciones radiodifusoras en sus transmisiones puedan hacer uso de cualquiera de las lenguas nacionales, ya sea el español o alguna de las lenguas indígenas reconocidas en la legislación vigente. Con lo anterior, buscamos que la utilización de las lenguas indígenas en las transmisiones de las estaciones radiodifusoras no sean objeto de ninguna discriminación por ningún motivo y que sean o de coerción, limitación, inhibición o restricción. Entre los fundamentos y motivos que sustentan la propuesta que hoy se somete a consideración de este Pleno están los siguientes. Primero, se reafirma el sentido del artículo 2 de nuestra Constitución bajo el principio de que la nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, por lo que la reforma se entona con la diversidad y pluriculturalidad a la que deben aspirar también los medios de comunicación. Segundo, se rescata la posibilidad de utilizar lenguas indígenas en las transmisiones de las radiodifusoras, pues dichas lenguas son propias de nuestro acervo cultural y de nuestra identidad nacional. Con ello se busca precisamente reconocer la diversidad que existe en nuestro país y que demanda la convivencia de todas las lenguas indígenas, tanto el español como las lenguas específicas de cualquiera de los pueblos indígenas, sin dar preponderancia o preferencia a alguna de ellas. Tercero, se armoniza con instrumentos internacionales que han sido suscritos por México y que por lo tanto son parte de nuestra legislación. En concreto, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Cuarto, se fortalece la función social de la radiodifusión al ser un instrumento eficaz para preservar y enriquecer las lenguas indígenas. Por último, esta reforma se alinea con una política de inclusión a los pueblos y comunidades indígenas que ha sido impulsada por el Ejecutivo Federal. En suma, creemos que esta propuesta contribuirá a que exista un marco jurídico acorde con nuestro texto constitucional y que contribuya a la preservación de las lenguas indígenas. Por otra parte, también se debe mencionar que la propuesta que hoy discutimos atiende una sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se dictó el pasado 20 de enero del 2016, que resolvió el juicio de amparo en revisión 622/2015 que promovió el escritor en lengua náhuatl Mardonio Carballo. Mardonio tiene una cápsula en MBS Noticias llamada Las plumas de la serpiente en lengua náhuatl, y dado que ha sido un defensor de las lenguas indígenas, impugnó el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por considerar que se excluía a las lenguas indígenas, al establecer que las estaciones radiodifusoras debían hacer uso del idioma nacional. Este amparo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolvió la inconstitucionalidad del artículo 230. Así pues, el Congreso armoniza el sentido de la ley de acuerdo a la interpretación de otro poder del Estado mexicano,
lo que permite tener actualizado el marco jurídico que debe alimentarse siempre de las discusiones que se den en la sede de nuestro Tribunal Constitucional. Agradezco a todas y todos mis compañeros diputados y diputadas de la Comisión de Radio y Televisión que claramente tuvieron la convicción de mantener y fortalecer nuestra riqueza pluricultural. Tengo la convicción de que debemos esforzarnos por seguir integrando a nuestros pueblos indígenas dentro de los espacios nacionales, como en este caso lo son la radio y la televisión. Por ello, diputados, pido su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.